favor. Sí, profe. Perfecto, mil gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Jarito Caña, docente de primera matrícula de la EXA. Para nosotros es un privilegio estar aquí precisamente hoy en el marco de la 15ª velada poética Remembranzas Viento del Sur 2025. En esta oportunidad, como nos lo contaba nuestra compañera Melissa, iniciaremos un ciclo de 3 talleres de escritura. Hemos colocado como nombre Taller Narrando Nuestras Vidas. La idea de esta construcción de estos talleres es precisamente que ustedes puedan contar sus experiencias, podamos crear texto a partir de él y por supuesto estos talleres nos permitan construir narraciones que serán presentadas en nuestra gran velada poética el 23 de abril. Para nosotros es un gusto estar aquí, 3 sesiones en las cuales practicaremos la escritura. Le doy paso en este momento a nuestra compañera Alexandra Ceballos para que se presente y luego continuar con el proceso. Qué gusto saludarlos. Hola, muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me alegra que se hayan conectado. También, pues, soy docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Pertenezco a SECAT de Pasto y estamos aquí para escuchar todas sus narraciones. Sé que tienen unos momentos muy significativos en sus vidas y ese espacio es preciso para ello, para que nos narren y nos cuenten un poco de ustedes. Muchas gracias y a continuación el profe Carlos Pizano. Profe, ¿no se le escucha? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, profe, Hola. estamos con el profe Carlos, pero no le escuchamos. Bueno, mientras nuestro profe puede arreglar su sonido, voy a estar en el chat compartiendo un enlace de asistencia de esta capacitación para que ustedes lo tengan presente. Y voy a estar en varios espacios, las personitas que se puedan, que se registren, no es necesario de pronto registrarse doble, pueden con su correo institucional o con su correo personal. Profe, ahí ya se lo escucha, puede seguir Ahí me con su están escuchando. presentación. Sí, ahí ya. Ya, perfecto. Listo, muy bien. Muchas gracias. Muy amables a todos por su presencia. Me presento, soy Carlos Pizano, soy docente del área de Ética y Ciudadanía de la EXA. Precisamente, pues vamos a desarrollar estos talleres que van conforme a la historia propia que nosotros podemos llegar a contar. ¿Listo? Entonces, la idea es que nosotros podamos aprender un poco sobre narrativa y sobre todo, pues, darla a conocer. El fin último, pues, de este objetivo de estos talleres es poderlos presentar, si es posible, ¿no? A través de una plataforma, poderlos publicar y además los mejores, poderlos presentar en lo que es la velada poética que se está desarrollando acá en el SECAP Pasto para el 23 de abril. ¿Listo? Entonces, la idea es que nosotros participemos, podamos construir nuestra historia y bueno, vamos a iniciar pues con todo este proceso de este taller y tratar pues de dar lo mejor que nosotros podemos. ¿Listo? Tengamos en cuenta que estos talleres nos pueden servir mucho en toda disciplina porque estamos hablando de lo que es el papel de la oralidad y lo que es el papel de la escritura. Son dos factores que siempre van a estar eh, conectados en las diferentes áreas y que debemos también saberlas manejar. Entonces, aprovechemos estas oportunidades que se nos están ofreciendo para poder aprender un poquito más sobre estas dinámicas y sobre todo aprender sobre nosotros. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y damos paso directamente ya al taller. Bien. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, para dar inicio, como mencionaba nuestro profe, estos talleres se van a presentar en el
la velada poética que se va a llevar a cabo en abril, exactamente el 23 de abril. Entonces vamos a tener lo que es en estos 3 talleres van a crear o van a hacer un producto que va a ser un texto narrativo, que ya nuestros profes nos van a contextualizar de este taller y esta historia que ustedes van a narrar. Igualmente, pues muy atentos a estos 3 talleres que vamos a iniciar con, con este taller para que ustedes puedan participar y ese día, el 23 de abril, pues que también celebramos el Día del Idioma y con esto traemos la 15ª velada poética, entonces vamos a presentar esas obras que ustedes van a crear. Entonces, bienvenidos a todos y muchas gracias por su asistencia. Bien, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a proceder con esta primera parte. Vamos a tratar de que esto también sea un poco dinámico, de que no solamente sea una clase magistral, sino también de que podamos obtener sus participaciones y poder aprender un poco sobre estas dinámicas. ¿Listo? La idea es que ustedes también puedan inscribirse, ¿no? Hagan uso de esas inscripciones y sobre todo de que participemos construyendo nuestra historia. ¿Por qué lo llamamos así? ¿No? Porque la idea es también podernos conocer, hacer una interiorización propia, ¿sí? Y poder contar también algo de lo que nosotros tenemos, ¿sí? De lo que nuestra historia ha vivido, ¿no? O lo que nosotros hemos vivido a través de la historia. A eso se lo conoce como un proceso catártico, ¿no? Es sacar todo lo que nosotros tenemos y lo que nosotros podemos contar. ¿Listo? Entonces, esperamos esas inscripciones también, ¿no? Iniciemos de esta forma. ¿Listo? La dinámica va a ser la siguiente, ¿no? Voy a hablar un poquito sobre en qué consiste la narrativa. ¿Listo? ¿Hacia qué punto va? Y posteriormente vamos a hacer el ejercicio. Ese es lo fundamental. ¿Cómo están divididos los talleres? Mejor dicho, esta primera sesión del taller vamos a construir lo que es una historia gráfica. ¿Listo? Entonces, vamos a intentar dar a conocer un proceso digamos, de autobiografía, podría ser un fragmento de lo que usted quiera contar suyo, ¿sí? A través de imágenes y de muy pocas palabras. Ese es el punto que nosotros queremos llegar. ¿Listo? Vamos a iniciar con ese proceso. Posteriormente vamos a hacer un ejercicio también en la siguiente sesión de escritura, de cómo nosotros podemos llegar a hacer ese proceso de catarsis a través de la escritura. ¿Listo? Y luego vamos a ir colocándole las diferentes estrategias narrativas para poder sacar un producto. Entonces, todo este proceso, o sea, debe ser a conciencia. Cada uno de ustedes va a mirar qué es lo que quiere contar, si quiere darlo a conocer o si no, pues claro que no, o sea, digamos, depende de cada uno de ustedes, ¿listo? Pero la idea es que podamos implementar este tipo de estrategias y podamos llegar a ese punto en donde nosotros podemos escribir realmente lo que queremos escribir. A veces no sé si se han dado cuenta cuando se escribe algo y a veces no es lo que queremos decir, ¿sí? Entonces la idea es poder escribir realmente lo que queremos decir. ¿Listo? Que vaya en consecuencia y en concordancia con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Eso es fundamental, ¿no? Para poder llegar a escribir un relato. Iniciemos con esta primera parte, ¿listo? Sobre la narrativa. Nosotros podemos hablar de narraciones, o sea, de dónde viene, ¿no? Lo que es la parte de la narrativa, las narraciones. Poder contar una historia, ¿sí? Miren que cuando hablamos sobre eso, nos remontamos mucho tiempo atrás, ¿sí? Porque tenemos que hablar primero de cómo nosotros contamos y nos comunicamos con el otro, ¿sí? La parte de la oralidad, ¿no? Y por eso, cuando se habla de un cuento que hace parte de la narrativa o de una novela que hace parte de la narrativa, siempre se habla desde la oralidad, de cómo se cuenta una historia.
¿listo? De cómo yo cuento a alguien algo, ¿listo? Que puede ser propio, puede ser distinto, puede ser algo que esté interno o puede ser algo que esté externo. ¿Cómo puedo contarlo? ¿Listo? En este caso, pues como para no ir tan a fondo en la parte teórica, sino más bien en la parte práctica, lo que vamos a tratar de hacer es, y construir es un cuento. ¿Listo? ¿Y qué significa un cuento? ¿Sí? Un cuento significa una historia que usted pueda contar a partir de un hecho, es decir, un hecho que puede llegar a ser ficción. Hay un elemento, que es la ficción. La ficción quiere decir algo que pues de alguna manera no se evidencia dentro del marco de la realidad, ¿sí? Que puede estar por fuera de la realidad. Es decir, que usted puede llegar a utilizar su imaginación. ¿Listo? Entonces, aquí lo que queremos es que no se convierta solamente en un hecho de ficción, sino que también usted pueda darnos a conocer algo que usted ha experimentado también, o lo que ha vivido, o lo que las emociones lo lleven a escribir, a construir. ¿Listo? Entonces, ese es el punto, ese es el objetivo. Sin embargo, cuando hablamos de este elemento narrativo que es el cuento, pues vamos a encontrar una gran diversidad de géneros, ¿sí? Observemos, por ejemplo, cuando hablamos de los cuentos, cuando se nos viene la palabra cuentos, ¿sí? O sea, siempre nos colocamos en los cuentos infantiles y a veces decimos, los niños son los que leen los cuentos, ¿sí? Pero sin embargo hay una infinidad de géneros y para todos los estilos que podemos encontrar. ¿Sí? O sea, es mejor dicho, la cuestión de la narrativa y de los cuentos, sobre todo, representa un campo muy amplio. Es más, cuando se habla de cuentos, y sobre todo cuando se habla de cuentos de hadas, algo muy bonito que es también, es que los cuentos de hadas no solamente son para los niños, ¿sí? Los cuentos de hadas es para todos. Más aún cuando un personaje dentro del psicoanálisis, Bruno Bettelheim habla sobre el psicoanálisis de los cuentos de hadas, ¿sí? Enfocándose hasta en cuentos de los hermanos Grimm, ¿sí? Haciéndonos notar que los cuentos no fueron construidos exactamente para niños, sino para todo el mundo, ¿sí? Y sobre todo en elementos tan precisos para decir que los niños, ¿sí? En épocas, por ejemplo, medievales, el comportamiento de los niños se los asociaba exactamente a entidades que no pertenecían a este mundo y que por lo tanto el niño que no obedecía y que hacía otras cosas totalmente distintas a la norma del padre, tenía que ser una especie de exorcizado para sacarle el demonio de su interior, ¿sí? Y de ahí comienza también la cuestión de la enseñanza a partir de los cuentos para irse en contra pues, de unos pensamientos dogmáticos que se fueron instaurando, ¿no? Pues por eso, o sea, cuando se hable de cuentos, se habla de muchas cosas, ¿sí? Habla de una infinidad de cosas y por eso es tan importante leer cuentos, ¿sí? Y cuando uno lee un cuento, sobre todo de los niños, cuando se habla de cuentos de hadas, es cuando uno encuentra una gran cantidad de cosas, ¿sí? Hay un cuento, por ejemplo, que yo les puedo decir, se denomina Murmurita y los gigantes, ¿sí? Y es un cuento que trata de hacer ver que unos gigantes son uno de los personajes malvados, los antagónicos, como se conoce, ¿sí? Y que Murmurita, técnicamente, pues es como la niña que se va a enfrentar a aquellos monstruos, como los hacen ver, y cuando de alguna manera se enfrenta a ellos, ¿sí? La forma en cómo los hace caer y los hace morir, pues es una cuestión un poco fuerte, porque hace que los mismos gigantes, ¿sí? Se coman entre ellos, dándonos
alusión a una antropofagia dentro de los cuentos infantiles. Miren que se encuentran muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la idea no es arruinarles la infancia, ¿no? Con los cuentos infantiles, sino más bien es cómo vamos a construir el cuento. ¿Listo? En este aspecto, miren, o sea, como les decía, hay una gran infinidad de cosas y por eso no solamente hablamos de los cuentos infantiles, ¿sí? Que dan una moraleja, que tienen una temática sobre la norma que deben llevar los niños instauradas por sus padres, etcétera, sino también hay otros tipos de cuentos y sobre todo los que a uno lo pueden también fascinar en la forma de la escritura que llevan este tipo de cuentos. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, si hablamos del terror o el horror cósmico de Howard Phillips Lovecraft. ¿Sí? Miren que son personajes, o de Guy de Maupassant, por ejemplo, cuando escriben sus cuentos, son, digamos, escrituras que van más allá de la visión normal de la realidad. Póngase usted, ¿sí? Mire que Lovecraft, ¿sí? Cuando escribe lo que son sus cuentos, se crea una mitología que nos hace dudar si realmente lo que se está contando dentro del cuento eh, es real o no, ¿sí? ¿Y por qué nos hace dudar? Porque realmente, como se crea esa mitología y unas leyendas frente al personaje, al decirnos que Lovecraft, por ejemplo, se basa de un libro, ¿sí? Propio de los árabes y que es un libro que invoca entidades, digamos, antagónicas al bien, ¿sí? Y que ese libro denominado el Necronomicon, y que es un mito si realmente existe o no existe, toma fragmentos de ese Necronomicon para poder hacer sus cuentos y cuando la gente lea sus cuentos, entonces pueda llegar a leer directamente también el Necronomicon para poder llegar a hacer una especie de ritual frente a esas entidades antagónicas al bien. Esas son historias que se crean, ¿sí? Frente a lo que es la narrativa, ¿no? Y frente a estos textos, a estos escritos, que son maravillosos. Si usted lee, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, ¿sí? Cuando habla en sus narraciones extraordinarias, pues vamos a encontrar, ¿no? También cómo trata de envolvernos dentro de una psicología en donde los personajes pues comienzan digamos, a manifestar cierta locura frente a algunos hechos. ¿Sí? Entonces, son tipos de cuentos que vamos a encontrar aquí, como pasan cuando habla del Orla, por ejemplo, pues, entidades que siempre lo van a acompañar y no sabe quién está ahí presente. Aquí no le ha pasado que dice, por ejemplo, sentado una tarde en su cuarto cuando estaba totalmente solo, llega una mano exterior y toca su hombro, ¿sí? Entonces, alguien que haya experimentado eso sabe exactamente, ¿sí? Qué significa esa parte del temor. Y eso lo manifiesta, por ejemplo, aquí tenemos un pasaje de Orla, que viene siendo aquella entidad que está ahí presente, ¿sí? Y que, y que está tocando siempre su hombro y que va a estar acompañándolo hasta que el personaje comienza a tener pues, una divagación de locuras. ¿Sí? Encontramos infinidad de historias, ¿no? No solamente hablamos de eso en esos términos. Por ejemplo, si hablamos de Borges, pues no, Jorge Luis Borges cuando habla sobre ficciones, ¿no? También involucra una estética pues, de escritura pues, que va más allá de lo normal. ¿En qué sentido? En el sentido de que hace uso de la filosofía, ¿sí? Es digamos, un autor muy erudito para hablar
sobre filosofía dentro de su narrativa y sobre todo alejarse de lo que es el romanticismo, porque no todo cuento es romántico, no todo cuento va a tener un final feliz, ¿sí? No todo cuento es el que todo es maravilla, sino también hay cuentos que nos van a llevar a pensar las cosas, las realidades, a pensar si realmente nosotros estamos existiendo dentro de este plano material o no. ¿Sí? O sea, son formas de escritura que nos llevan a reflexionar sobre nosotros mismos. Y ese es el punto, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a pensarnos también, saber quiénes somos nosotros frente al mundo, qué estamos haciendo, ¿sí? Somos una alteridad, es decir, simplemente existimos porque los demás nos reconocen, porque los demás nos miran, o yo tengo una existencia propia sin la necesidad de los demás. ¿Sí? Borges, o sea, escribe de esa forma. Cuando habla de un cuento, imagínese un cuento que es Tronum Orbis Tertius, por ejemplo. Hablar de un lugar llamado ocupar, que ni siquiera las enciclopedias lo definían, sino una de ellas nomás, hace dudar al lector si realmente existe ocupar, si realmente existe un planeta llamado Tlön en donde comienza a definir toda una serie lingüística de los habitantes de Tlön, de otros planetas, ¿sí? Lingüísticas, formas de pensar, formas de actuar, de relacionarse entre las comunidades, etcétera. ¿Sí? Nos pone a dudar. Ese es el punto. Entonces, ese es el punto que nosotros debemos comenzar a reflexionar y pensar también, ¿no? Y así podemos encontrar, o sea, una infinidad si nos podemos hablar de autores, de dónde, sí, vienen aquellos autores, de colombianos, en la literatura colombiana podemos encontrar también, ¿no? Albeiro Arciniegas, por ejemplo, cuando habla sobre un cuento llamado Los Decadentes, y que habla sobre lo que es el conflicto armado en Colombia, ¿sí? Involucrando ya situaciones que ya son situaciones políticas y situaciones que van a converger con la parte social, pues, o sea, también nos van a permitir entender un poco sobre esas realidades. O sea, por eso les digo, un cuento no es solamente ficción, un cuento va más allá de la ficción. ¿Sí? El cuento también nos permite a nosotros denunciar situaciones. ¿Sí? Un cuento nos permite a nosotros conocer lugares. ¿Sí? Un cuento nos permite a nosotros que los demás me conozcan más bien, ¿no? Y yo darme a conocer cómo soy, quién soy. ¿Sí? A través de una narrativa, una narración. Y por eso es importante conversar, dialogar. Importante es el hablar, importante es la oralidad. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esta pequeña introducción, porque son temas fascinantes, que nos podría llevar un resto de tiempo hablando de literatura y hablando de estos cuentos, y por qué no presentarle un cuento, ¿no? De estos cuentos como habla de Lovecraft, por ejemplo, uno de los que más me gusta por esa mitología, decirles, a ver, leamos el huésped de la negrura, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los cuentos que dicen que tiene su misticismo y todo lo demás, ¿no? Chéverísimo. Pero bueno, el tiempo es limitado y por lo tanto vamos a iniciar con un pequeño ejercicio. ¿Listo? ¿Cuál es el ejercicio? Miren, ahí está la palabra observar. ¿Sí? Nosotros para poder llegar a contar algo, también nosotros debemos aprender a ser observadores. No podemos llegar y dar a conocer algo sin antes haber observado. ¿Sí? ¿Y qué significa observar? Observar es experimentar. Observar no es solamente a través de la vista, a través del tacto, a través de los sabores, a través de la misma sonidos, ¿sí? Es poder llegar, ¿sí? A captar la realidad, ¿sí? Y por eso, para poder llegar a construir un cuento,
y sobre todo, pues nuestro objetivo sería, ¿no? De que ustedes construyan un cuento con base en el lugar en donde se encuentran también. Así decía un filósofo latinoamericano, Enrique Luz, decía, el locus de enunciación, ¿por qué no hacer enunciar algo desde el lugar donde se encuentra, la enunciación? Entonces la idea es esa, ¿sí? Poder observar en dónde yo me encuentro, en qué lugar me encuentro, ¿sí? Y con base en eso yo poder contar una historia, ¿sí? Pero antes, pues de llegar a contar esa historia, hagamos este ejercicio. ¿Listo? Dice observar. Muy bien. En pantalla tenemos una imagen. ¿Listo? Este taller es sobre eso, sobre imágenes. ¿Listo? Y en esta imagen, usted tiene que observar algo particular. ¿Listo? Y es que se encuentran tres elementos que están ocultos. ¿Listo? O bueno, digamos que están visibles, pero al ojo, digamos así, común, van a estar un poco ocultos. Usted lo que tiene que hacer es encontrar lo que es un, un pequeño pato, un murciélago y una mariposa, ¿sí? En esa imagen usted va a encontrar esos tres elementos. ¿Listo? Entonces, hagamos primero ese primer ejercicio. ¿Listo? Entonces, busquen esos tres elementos y me dicen si los han encontrado. Tienen los micrófonos activados, los pueden activar o pueden levantar la manito para dar la palabra para las personas que encuentren las imágenes en la figura. Bueno, en el chat nos dice Marcela Hernández, el murciélago puede ser las orejas del perro. Bien, muchas gracias por la participación. Muy bien. Al final yo voy a dar la ubicación. ¿Listo? Bien. ¿Alguien más que quiera participar? Vamos, anímense, anímense. No, no importa. La idea es a veces equivocarnos. No siempre vamos a tener la veracidad y la razón. Las grandes cosas siempre se han construido a través de los errores, ¿no? Entonces, no se preocupen. La idea es eso también, a ver cómo estamos. ¿Listo? Anímense. Profe, ¿es el murciélago, el pato y nos recuerda el otro animal? La mariposa. La mariposa. Mi profe creo que descubrí el murciélago. Mi profe, creo que descubrí el murciélago. ¿Listo? ¿En dónde lo descubrió? Lo ubico entre el brazo del niño y la niña. Muy bien. Muy bien, mi profe. Profe Jarito, ese es el murciélago. Tenemos uno ya identificado. ¿Listo? Aquí, no sé si logran ver el mouse, el cursor. Entre el brazo de la niña y el niño está el murciélago. Muy bien. Listo, nos faltan los otros dos. Bueno, Marcela nos dice, ¿la mariposa será el moño del sombrero? Y nos Bueno, dice Mayerlis también, el pequeño pato está debajo de las patas del perro. muy bien, muy bien.
El pato está en las patas del perro. Está entre las paticas del perro. Aquí está, en el cursor. ¿Listo? Bien, claro, la mariposa, o sea, nos puede confundir bastante, ¿no? Porque hay muchos elementos que se pueden confundir con la mariposa. Las hojas, el cabello de la niña, ¿sí? Claro. Vamos a intentarlo, vamos a seguirlo intentando, pero muy bien, vamos bien. Nos falta Bueno, la mariposa. Marcela dice, están las hojas del árbol. Yo también la vi por ahí. Muy bien, esa es la idea. Listo. Aquí, entre las hojas del árbol, está la mariposa. ¿Sí? Casi un poco visible, pero ahí está. A ver si la logran ver, ¿no? Ahí está la mariposa. ¿Listo? Miren, este ejercicio es de observación, ¿sí? De que nosotros debemos estar atentos de muchas cosas. ¿Y por qué lo hicimos este ejercicio? Porque nosotros cuando vamos a contar un cuento, también tenemos que describir los lugares, ¿sí? Entonces, para poder describir un lugar, ¿sí? Necesitamos observar lugares. ¿Sí? Y la idea es que ustedes aprendan a observar también todo su entorno. Miren una cosa, a veces nos dejamos envolver dentro de la rutina que no nos damos cuenta de muchas cosas que pueden pasar. Cuando usted se levanta, tiene que ir a estudiar, tiene que trabajar, ¿sí? Sale de su casa y va directamente al sitio de su trabajo, pero muy pocas veces, ¿sí? Se levanta la mirada y mira el cielo, por ejemplo. ¿Cómo está el cielo? ¿Sí? ¿Cómo están las montañas? ¿Sí? Acá en la ciudad, el volcán, por ejemplo, volcán Galeras, el Urcunina, ¿cómo amaneció? ¿Sí? No, muchos siguen su trayecto, siguen su rutina, ¿sí? Y, se, y no se percatan de muchas situaciones. Porque en su cabeza siempre va a estar, ¿no? Algo, siempre va a estar como el trabajo, el estudio, ¿sí? Las cosas que tengo que hacer. Pero la idea también es cómo nosotros tenemos que aprender a observar los entornos, los lugares. ¿Sí? Y este ejercicio es porque lo colocamos porque nos permite es eso. Observemos, detallemos los lugares, detallemos eh, lo que está a nuestro alrededor, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Detallémoslas también, ¿sí? O sea, ese es el objetivo, ¿listo? Con este ejercicio, ¿listo? Iniciamos entonces nuestro primer taller, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en este primer taller? Si estamos hablando de observar, estamos hablando de cómo yo dar a conocer una historia, algo de mí, mis emociones, y estamos hablando de imágenes, lógicamente ese va a ser nuestro primer taller. ¿Cómo ustedes van a construir esa historia gráfica, su propia historia gráfica? ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Tenemos estos puntos que vamos a desarrollar. ¿Listo? Primer punto, escoger algunas fotografías de la web, las que usted quiera. En la web encontramos una infinidad de fotos, imágenes, lo que usted quiera. ¿Listo? Y construir una historia corta. Yo ahora les voy a dar un ejemplo. ¿Listo? Tranquilos, no se van a preocupar. Ese es el objetivo, construir esa historia corta. Segundo punto, ¿sí? Tengamos en cuenta de que ese es el punto, o sea, de que debe ser corta. No vamos a hacer algo extenso porque si no se nos va a llenar bien, se nos va a colocar lleno de imágenes, el archivo, lo que ustedes vayan a utilizar, ¿sí? El formato, y se nos hace una historia muy larga. Que sería interesante, sí, pero en esta ocasión vamos a hacer algo breve. ¿Listo? Tiene que ser breve. Para eso se le llama microrrelato, algo que se pueda contar con pocas palabras. Y claro, hacer uso de pocas imágenes. ¿Listo? Usted puede escoger un hecho que haya vivido, algo que le haya fascinado en algún momento de su vida, algo que recuerda, bien interesante, ¿no? Porque decía, Paul Ricardo decía, ¿no? Algo sobre lo que es el recuerdo, el volver a traer un hecho que quedó en el pasado y traerlo nuevamente en el presente. Ese es el recuerdo, ¿no? Hablar sobre el recuerdo
o hablar sobre el recuerdo significa hablar del recordis. Recuerdo viene del recordis. Cordis, cardio, ¿sí? El recardio, volver a pasar por el corazón, ¿sí? El recuerdo es eso, volver a pasar por el corazón. Algo que le haya impactado a usted, por ejemplo, en algún momento de su vida y poderlo dar a conocer. Bueno, eso ya depende de cada quien, ¿no? Dice, debe ser una historia basada en una experiencia propia, ¿sí? Algo que usted haya vivido. Por eso se dice, todos los hechos que usted recuerda son los hechos que marcaron su vida, ¿sí? Algo que a usted le fascinó, le gustó, algo que le permitió exteriorizar y explayar sus emociones. Es el recuerdo, ¿no? Algo que siempre va a estar presente ahí. Dice el cuarto, ¿no? Si gustas, puedes hablar de tu contexto, del lugar en donde tú te encuentras. Para mí sería algo fascinante, porque de alguna manera nos darías a conocer tu cultura, tu sociedad, tu forma de pensar, cómo actúan, ¿sí? Sus costumbres, sus modos de vida. Interesante conocer todas las tradiciones, los saberes, ¿sí? Poder conocer desde ahí, ¿sí? Y hablar un hecho que usted vivió en alguna parte. Ahorita les voy a dar un ejemplo, ¿listo? Ahora, quinto punto. Esto es, digamos, ya lo que usted quiera hacer, es decir, en qué es lo que va a trabajar, ¿no? ¿Sí? Entonces uno, pues, desde acá le propone, ¿no? Puede trabajarlo en estas plataformas, en estas aplicaciones como Canva, Genially, ¿sí? Si usted los maneja y si tiene otras alternativas, puede hacerlo, ¿sí? O simplemente utiliza las imágenes y las va colocando en un Word, ¿sí? No hay ningún inconveniente en eso. La idea es poder construirla y poder darla a conocer. ¿Listo? La historia. Entonces, hasta ahí de pronto hay alguna pregunta. Bueno, si no, entonces vamos a ir ahora sí a los pasos. ¿Listo? Pero ya les voy Profe, a dar el ejemplo. en Dígame. el chat tenemos a Yasmina Orrego. Bueno, si se puede utilizar ilustraciones propias. O sea, sí sería excelente. Para mí sería excelente que se pueda utilizar las ilustraciones. ¿Sí? Y A mí le da un plus, ¿sí? Porque involucra también un proceso en donde usted puede hacer sus propios gráficos y cuando se habla de eso y se habla sobre todo la parte del color que uno le involucra, ¿sí? Para Carl Gustav Jung es terapéutico, ¿sí? Cuando se pinta un mandala, por ejemplo, ¿no? Una cuestión terapéutica y puedo, o sea, dar a conocer más, o sea, de lo que soy yo, ¿sí? Es una estética lo que está ahí impregnando en ese plano. Me encantaría conocer esos dibujos. Sí se podría, claro que sí. Ujú. bueno, ¿y puede ser un suceso trágico? Pregunta Francisco Sánchez. Bueno, cada quien ya escoge, o sea, qué es lo que nos quiere contar, ¿sí? Como miramos, ¿no? En esta corta explicación, hay cuentos, hay historias infinitas, ¿sí? Historias alegres, historias tristes, historias tenebrosas, terroríficas, historias de sociedades en crisis. Hay una gran cantidad de historias. Eso ya depende de qué es lo que quiere hacer eh, eh, el autor, ¿sí? Entonces, tiene completamente libertad para podernos expresar lo que quiera expresar, lo que quiera darnos a conocer, lo que quiera, ah, mejor dicho, lo que quiera hacer catarsis con esa escritura y con esas imágenes. No hay problema. Bueno, aquí nos dice, la historia tiene que ser mínimo 1 o 2 hojas o cuántas podemos realizar para cumplir el micro relato. Perfecto, muy bien. Para eso, voy a dar los pasos
yo digo, no hay necesidad de contarle en muchas hojas. Ahora, si hay una persona que dice, no, profe, se me fue muchas hojas, porque al colocar las imágenes, pues van a ocupar un espacio, pues no hay ningún problema, ¿sí? Si todo se pudiera hacer en tan solo una sola página, perfecto, ¿sí? Totalmente perfecto. Y recuerden que no es una página escrita, solo texto, sino es una página en donde ustedes van a involucrar imágenes y texto. Por eso voy a dar los pasos, ¿no? ¿Qué es lo que van a tener en cuenta para la construcción de esa historia? Y luego les presento el ejemplo. Un pequeño ejemplo que construí, como para que ustedes miren la extensión digamos, ustedes ya tomen su decisión si lo hacen con base en esa extensión, lo hacen un poco menor, un poco mayor, pues ya depende de ustedes, ¿no? Tengamos en cuenta algo que cuando se habla de una escritura, ¿no? Y para poder llegar a tener su propia escritura, su propio estilo, se llama eso, tiene que hablar de usted mismo, o sea, y aplicarlo desde lo que usted piensa y lo que usted cree que es. ¿Sí? Porque en muchas ocasiones se imponen los tipos de escritura y se imponen también los tipos de oralidad, ¿no? Y la idea no es hacer algo canónico, sino es más bien otorgarle la libertad, ¿sí? Darle una estética totalmente diferente y revolucionaria. ¿Sí? Decir, por ejemplo, que usted hizo algo totalmente distinto y para usted es una historia que quiere contarla de esa manera, bienvenida, ¿sí? Totalmente bienvenida. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces, vamos a la siguiente parte, ¿listo? Que son los pasos. Muy bien. Estos pasos, o sea, son digamos, importantes que los tengamos en cuenta, ¿sí? Observémoslos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pues, primero, tener una idea del cuento. ¿Qué es lo que van a escribir? ¿Sí? ¿Qué es lo que van a buscar? ¿Qué imágenes? Segundo, escribirla en un borrador, ¿sí? Hagamos un primer intento, entonces usted la escribe, puede ser con su lapicero, con su lápiz, dar como un esbozo de qué es lo que quiere contar, ¿listo? Ya teniendo esa parte, entonces usted ya va a definir exactamente las imágenes, pasarlas en gráficos, ¿sí? Entonces ya lo que tengo escrito lo voy a pasar a gráficos y voy a buscar las imágenes o voy a dibujarlas, ¿sí? Y lo otro, hacer las escenas del cuento. Ahora, esta última parte es una, digamos, una libertad que también ustedes quieren darlas a conocer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos sobre las escenas, ¿sí? Ya nos estamos refiriendo a la estructura que debe tener la narrativa y el cuento, ¿sí? Entonces, ya tenemos que involucrar espacios, tiempos, ¿sí? Ya una estructura más definida. Y sobre todo las partes que vienen siendo el inicio, el nudo y el desenlace. Esas partes pueden, ¿no? Variar. Pero bueno, no quiero ahorita confundirlos con esa parte porque ese es para nuestro segundo taller. ¿Listo? Con esa parte sobre la estructura de la narrativa. En este momento tan solamente quiero que construyan una historia, pero como ustedes crean que debe ser, como ustedes crean que debe ir esa historia. ¿Listo? Y para eso, entonces, nos vamos a dirigir al ejemplo. ¿Listo? Entonces, denme un segundito y vamos a hacer el ejemplo de la narrativa. ¿Listo? Bueno, denme un segundito. Vamos. Bien,
¿Listo? Cuando se habla de una historia gráfica, de eso se trata, de que sea gráfica y que los gráficos cuenten algo de lo que queremos decir. Y sobre todo que se trate de utilizar la menor cantidad de palabras. Vamos a mirar esta historia. Dice, caminando bajo el sol deslumbrante del atardecer, recuerdo la imagen de una ciudad dejada atrás. Ciudad mágica y llena de colores, con melodías que revolucionan mi cuerpo en un sinfín de emociones y que harán que un nuevo horizonte brille con nuevas aventuras. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Miren, y se acaba, ¿sí? Está hablando de un pequeño recuerdo que vivió, no detalla exactamente lo que vivió, pero está hablando de un recuerdo y que va a vivir nuevas historias, ¿sí? Eso es lo que buscamos, ¿listo? Que usted pueda darnos a conocer una pequeña historia, corta, sencilla, ¿sí? Que si se le fue varias hojas, bueno, listo, no hay problema, ¿listo? Lo que usted quiera. Pero igual, o sea, mejor dicho, usted tiene la entera libertad de poder construir su historia, ¿sí? Acá se usaron imágenes de la web, ¿no? Para poder contar una historia de un caminante que recuerda haber pasado por una ciudad en donde vivió, pues, una situación mágica con el carnaval y la música, ¿sí? Y que espera vivir otra aventura, otra situación mágica en otro lugar. ¿Listo? Y se cuenta una historia. ¿Listo? Entonces, ese es el ejemplo. Caminando bajo el sol deslumbrante del atardecer, recuerdo la imagen de una ciudad dejada atrás. Ciudad mágica y llena de colores, con melodías que revolucionan mi cuerpo en un sinfín de emociones y que harán que un nuevo horizonte brille con nuevas aventuras. Ahora, usted el género lo puede también colocar, como hacía la pregunta. Puede ser un género de terror, puede ser un género triste, puede ser un género lo que usted quiera, ¿sí? De felicidad, de alegría. Denos a conocer esa historia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no sé si comenzamos a desarrollar el taller en este momento o no lo pueden enviar. Podría ser también. ¿Listo? Pero ese es el objetivo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, están preguntando, yo le puedo enviar más tarde porque me desenvía la actividad. Entonces, si gustan, podemos en el mismo enlace de inscripción, yo les había mandado un enlace de inscripción con un visto azul. Si gustan en ese enlace de inscripción, podemos podría yo ahorita habilitar un enlace para enviar, si ustedes gustan. Si la otra es, podríamos enviarlo a un correo y como deseen nuestros capacitadores, como les parecería más adecuado. Listo, me parece muy bien. Pues, o sea, nosotros queríamos de pronto darles el tiempo para que pudieran desarrollarlo. Sin embargo, sabemos también que muchas personas son ocupadas, ¿no? Tienen pues sus actividades. Eh, entonces, la idea sería de que nos puedan enviar ese trabajito. eh, o sea, como les digo, o sea, no tengan ese temor de dar a conocer lo que realmente quieren dar a conocer.
atrévanse a hacer las cosas, ¿sí? Hay que animarse y verán que esto es, como les digo, también es terapéutico, ¿sí? Es porque cuando nosotros comenzamos a escribir, nosotros, digamos, que estemos en un estado emocional fuerte, tengamos estrés, tengamos ¿sí? Una presión, créanme que cuando comenzamos a desarrollar ese tipo de escritura, comenzamos a expresar lo que estamos sintiendo, nos vamos a sentir más aliviados, nos vamos a despojar de muchas situaciones, ¿sí? Que se nos presentan a diario, ¿sí? En la vida, en nuestra familia, en el colegio, en la universidad, de todo, ¿sí? Ustedes pueden expresarlo y se van a sentir mucho mejor. Sí, la escritura es una terapia, es un tipo de lenguaje que nos permite a nosotros lograr grandes cosas. Y más, o sea, cuando se tiene un estado emocional, ese sería como lo importante de poder llegar a darlo a conocer y que esos estados emocionales de cualquiera que tenga no se pierdan y no se queden en el olvido, sino más bien darlos a conocer porque hay muchos estados emocionales que de aquellos salen grandes obras y grandes cosas. ¿Sí? Entonces, sí, si nos colabora señorita Melissa con esa partecita, excelente. ¿Listo? Y entonces, ya como para finalizar, entonces, quisiera como compartir una pequeña historia para que la tengan también presente. ¿Sí? Quiero que tengan presente esta pequeña historia como para concluir, ¿sí? Todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y sobre todo cuando se habla de observar y de escuchar y de hablar. ¿Sí? Es una historia de acá del sur. ¿Listo? En la parte del sur del departamento de Nariño encontramos lo que es el municipio de Ipiales y sobre todo por la parte de las Lajas. La iglesia de las Lajas, ¿no? Muy nombrada, muy conocida. Y claro, se tejen muchas historias, ¿no? En lo que es la construcción de la iglesia. Y por lo tanto se dice que se construye la iglesia porque se encuentra la imagen de la Virgen, ¿sí? Grabada en una de las lajas de piedra, ¿sí? Y que la encuentra pues una niña que no tiene capacidad de hablar, ¿sí? Una niña que se dirigía de la ciudad de Ipiales a Potosí, ¿sí? Y es una niña que la encuentra y que cuando encuentra la mira, ¿sí? La imagen de la Virgen grabada en una piedra, puede hablar la niña, ¿sí? Y entonces le dice a su mami que la mestiza, la Virgen, la llama y cuando se dirige al lugar, encuentran pues, la imagen, ¿sí? La historia, una historia resumida, ¿listo? ¿Qué significa eso, no? Significa que en el imaginario de la comunidad, quien hizo hablar a la niña, ¿sí? Es la Virgen. Le devuelve su voz, poder hablar, ¿sí? Sin embargo, tengamos en cuenta también que hay otra historia que es muy poco conocida, ¿sí? Y que está representada en una de las imágenes que están presentes en el sector de las Lajas, ¿sí? Y es que, o mejor dicho, parte de esta pregunta, ¿quién hace hablar a las piedras? ¿Sí? Se cuenta la historia de una deidad de una comunidad indígena de los pastos, ¿no? En el sur del departamento de Nariño, llamada Catequil, ¿sí? Y claro, conocida como las huacas, la huaca Catequil, ¿no? Que viene siendo
deidad que se incorpora, ¿no? en las partes, o en la parte natural, ¿sí? Eh, aquella deidad era un dios que hacía hablar las piedras, se lo conocía, ¿sí? Y que aquellos grupos o aquella comunidad indígena le rendía culto en esta parte de lo que es eh, una parte de las lajas, ¿sí? Donde se construyó las lajas, ¿sí? En el río Guaitara. Al rendirle culto, ¿sí? Como era una de las entidades que hacía hablar las piedras, lo hacían con una fruta, ¿sí? La fruta es la uchuva, la uvilla conocida, ¿sí? Entonces, tenían el papel, ¿sí? De que la uvilla representaba la deidad que es Catequil, quien hace hablar las piedras. Y de ahí viene una tradición, ¿sí? En la región. Y es que la uvilla, ¿sí? Es aquella fruta que se la da a los niños para que aprendan a hablar más rápido, ¿sí? Viene esa tradición. Miren, o sea, cómo conectan, ¿no? La parte mitológica y la parte, pues, antropológica, ¿no? De esta comunidad. ¿Qué cuenta la historia? La historia cuenta de que al observar, ¿sí? El cristianismo, estas actividades, a Catequil, ¿sí? Lo consideraron el demonio y que por lo tanto tenía que construirse algo para mitigar esas tradiciones que se llevaban a cabo en el Guaitara, ¿sí? Entonces, la idea era como que a través de un símbolo colocar de que realmente el mal tiene que desaparecer, ¿sí? Y entonces hay una historia de un ángel, ¿sí? Que baja del cielo con su gran espada, no recuerdo si es San Miguel, si no me equivoco, que es uno de los grandes, vamos, ángeles o arcángeles de Dios, ¿no? El defensor de los cielos y el que ayuda de alguna manera a mitigar, ¿no? La parte eh, de la guerra, ¿no? Baja aquel arcángel y batalla con aquella deidad, que la consideraban en forma de dragón, ¿sí? Y que vivía debajo del Guaitara, ¿sí? Se enfrentan estas dos entidades, ¿sí? Y claro, o sea, el vencedor va a ser el arcángel, lo va a vencer y lo va a condenar a vivir bajo las aguas del Guaitara, ¿sí? Una imposición que se hace, ¿no? Frente a esos imaginarios, ¿sí? Y lo han representado en una de las esculturas que queda frente a la iglesia, ¿no? de las Lajas, ¿sí? El dragón del Guaitara se lo conoce. La historia del dragón del Guaitara. Y es una historia que viene desde, si no me equivoco, desde una leyenda que viene de Genoy, ¿no? Cuando se dice que en Genoy atraparon el diablo, ¿no? Y cuando lo atraparon al diablo, no sabían qué hacer porque primero tenía una forma de un cerdo que lloraba fuerte y lo atrapan y al colocarle el rosario se transforma en hombre y lo traen a la ciudad de Pasto, ¿no? Y en la ciudad de Pasto hacen que el mismo diablo construya una iglesia, que viene siendo la iglesia de la catedral. Son leyendas, ¿no? Y cuando hace que construya la iglesia de la catedral, pues no, el diablo dicen que no tenía, o sea, tenía toda la fuerza pues sobrehumana para construirla y por lo tanto los obreros, ¿no? Que lo acompañaban,
pues se sorprendían de su fuerza porque él no descansaba, no comía, no hacía nada, sino trabajar, ¿no? Y entonces, mientras los obreros descansaban, ¿sí? Llega, se acerca una anciana y le da pena de verlo trabajar tanto. Y entonces él le dice que, pues, que debería descansar. Se acerca al diablo y le dice, debe descansar, ¿por qué no descansa como los demás? ¿Por qué no come? El mismo diablo le dice, ¿por qué? Eh, Señora, no sienta pena de mí, ¿sí? No sienta pena de mí. Si usted quiere hacer algo por mí, quíteme este rosario que tengo aquí en el cuello, ¿sí? Y dice la historia que le quita el rosario y que el diablo se transforma en dragón y se va hacia el sur, ¿sí? Conectándose con la historia que les acabo de contar en el Guaitara, ¿sí? Entonces, o sea, son historias que encontramos, ¿no? Por eso dicen que la iglesia de la catedral fue construida por el diablo. Los dos puentes dicen que también construyó. Leyendas. Miren que por eso, o sea, tenemos una gran riqueza a nuestro alrededor. En sus territorios deben tener una gran riqueza cultural, una gran riqueza una riqueza de historias que ustedes también podrían involucrarlas dentro de sus trabajos. ¿Y por qué no darlas a conocer? ¿Sí? Entonces, eso era lo que les quería contar, ¿sí? Les quería dar a conocer. Muchas gracias por haberme brindado este espacio. Esperamos esas historias, ¿no? Esas historias pues las queremos dar a conocer, publicarlas en el blog que se está haciendo y además escoger, ¿no? Al final, tres historias para poderlas presentar en el marco de la pelada poética que cumple 15 años, ¿no? Acá en la ciudad de Pasto, en el SECAT Pasto. ¿Listo? Entonces, no sé si, dónde nos podrían enviar estos ejercicios, cómo podríamos hacer ahí en esa parte. De mi parte, pues muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, profe. Bueno, nos diste Alejandra Lazo. Muchas gracias por este lindo encuentro. Es un ejercicio muy sanador. Permite interiorizar, indagar cerca nuestras construcciones epistémicas. Además, se convierte en un espacio de fuga que aporta a nuestra salud mental. Muy chévere. Muchas gracias nuevamente. Bueno, les envío un enlace. El enlace con el visto con la flecha azul es para que ustedes puedan cargar su creación. Entonces, si gustan, pueden darle clic y me comparten si les permite ingresar. Para ingresar a ese formulario les va a pedir el correo, entonces ustedes ingresan con el correo y ya les permite subir su historia al final. Entonces, para que lo guarden, si gustan pueden darle clic, lo pueden guardar para poder compartir su historia cuando la tengan. Profe, si tenemos de pronto los estudiantes, se va a realizar un segundo taller. Entonces también nos vamos a conectar, pueden encontrar el enlace, ya les vamos a estar listo. Acá nos confirmaron que sí los dejaron entrar al formulario. Entonces, el enlace de asistencia al segundo taller también se publica en la página de la biblioteca. Ustedes pueden entrar biblioteca.unad.edu.co, también en el enlace de capacitaciones. Estarán para abril nuestros otros dos talleres, entonces pueden encontrar el enlace ahí. De igual manera estaremos compartiendo por correos a los estudiantes y a todos ustedes los enlaces para los talleres que vienen. ¿Tienen un tiempo estimado para el envío? Nos preguntan. Para el envío de estas creaciones narrativas. Bueno, yo diría que pues de aquí en 8 días vamos a hacer el segundo taller, ¿no? Y el segundo taller ya va directamente a la parte de la escritura. Igual, o sea, usted puede tener el tiempo ahorita, de aquí a 8 días o a 15 días, los puede tener. Sin embargo, o sea, yo sí quisiera también, o sea, como que lo tengamos, pues, por eso, o sea, trato de decirle que no sea tan largo la historia, ¿no? Algo corto, pero que sea bien escrito, bien sentido, bien hecho, ¿sí?
Entonces, pues la idea sería tenerle de aquí a 8 días, ¿listo? Y poderla subir al blog, ¿listo? Sin embargo, si usted necesita más tiempo, pues nos informa. Yo por eso voy a colocar mi correo institucional por si usted tiene alguna duda, por si quiere presentármela antes, de pronto alguna asesoría, ¿sí? Con mucho gusto voy a estar ahí pendiente para poderlos guiar en el proceso. ¿Listo? Entonces, esa sería como la recomendación. O sea, si podemos tenerla lo antes posible, pues para nosotros mejor. ¿Listo? Porque de ahí, o sea, nos vamos a entrar a construir nuestra historia. Y con base, pues, en lo que ustedes van a hacer ahora, pues, de que no se pierda, o sea, de que demos, darle la continuidad para construir la historia de la cual usted pues puede llegar a participar en lo que es la velada poética en el Cicatpas. Listo, muchas gracias. Entonces el profe ya nos va a compartir el correo para que lo tengan presente en el chat. Entonces vamos a ir creando esos textos narrativos para irlos puliendo en estos talleres que vienen. Entonces, de igual manera, les agradecemos. Aquí está el correo carlos.pisano@unad.edu.co. Agradecemos su asistencia en este encuentro. Nos vemos de aquí ya les confirmo la fecha. La fecha va a estar directamente para el 2 de abril, de 3 a 4. Entonces, como les mencionaba, les voy a compartir la página de la biblioteca de la UNAD en el enlace capacitaciones. Ahí podrán encontrar en esa fecha el enlace también para que se conecten a la reunión. Entonces ya tienen el contacto del profe. Nos vemos en una próxima ocasión. No sé si el profe Jarito, la profe Alexandra quieran intervenir. Sí, pues por supuesto darles las gracias a todos. La participación es increíble. Escuchar al profe Carlos con sus cuentos y sus historias me parece fascinante y sobre todo que a uno se le vuela la imaginación y a partir de ahí es lo que queremos, ¿no? Crear. Mil gracias mi profe Alexandra, mil gracias también. Nelicita, increíble todo. Y por supuesto los esperamos dentro de 8 días porque sabemos que las exposiciones van a ser maravillosas. Igualmente, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Muchas gracias, profe Carlos. Fue muy claro. Entonces, esperamos pues su participación y sus textos narrativos, ¿no? Que esa es la idea, construir y que puedan participar. Mil gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas Que tengan gracias a todos, ¿no? una Muy feliz amables por tarde. su espacio y por haberme escuchado estas grandes historias y locas historias. Que estén muy bien. Gracias a todos, Gracias. muy bonito momento. Gracias.